Sí, bueno. Neurociencias, ¿no? A veces se decía la neurociencia, hoy sabemos que son las neurociencias porque, bueno, son un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso y particular interés tiene en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Hasta hace unos años atrás, lo que sucedía en nuestro cerebro se suponía. ¿Por qué? Porque lo único que se podía estudiar eran los cerebros en los cadáveres. ¿Por qué? Porque no había aparatología o no había nuevos instrumentos que pudieran evaluar qué sucedía en nuestro cerebro cuando cuando nos movíamos, cuando hablábamos, cuando escuchábamos. Entonces hoy las nuevas tecnologías están permitiendo o permiten que hoy podamos saber mucho más de ese órgano que es el cerebro y que hoy quienes estamos en el ámbito educativo estamos tomando muchas herramientas de estos nuevos descubrimientos para saber cómo funciona principalmente y, en segundo caso, cómo funciona cuando aprendemos, cómo funciona cuando nos movemos, qué sucede en las diferentes regiones cerebrales cuando ocurre todo esto. Y con esto no quiero decir que esté todo descubierto, no, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy hay muchos estudios. Hay algunas cosas que han quedado como mitos, que hoy no vamos a hablar de estos mitos, ¿sí? Pero sí hoy tenemos que decir que el aporte que hoy hace a las neurociencias en nuestro campo disciplinar, que es enseñar y aprender, nos da muchas herramientas que nosotros como, en este caso, profesores de educación física, podemos tener la mano. ¿Para qué? Para planear nuestras clases, para saber y conocer a ese sujeto que aprende, porque muchas veces, ¿qué sucede con ese sujeto que aprende en su cerebro para aprender? ¿Sí? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es repetimos determinados modelos que aprendimos, generalmente hacemos eso, no buscamos nuevas herramientas o herramientas que nos posibiliten mejorar eso. Hoy, nosotros que somos del hacer, tenemos hoy ejercicios, juegos, actividades, hay 1.000.000. Hoy la tecnología nos ha permitido eso, el acceso a ese tipo de información. Pero lo que a veces ocurre es que repetimos sin analizar y qué impacto provoca en ese niño, en ese joven, en ese adolescente que está recibiendo nuestras clases. Entonces, lo que nosotros podemos decir hoy que para las neurociencias, estos procesos mentales se consideran como propiedades emergentes de los procesos cerebrales. En los últimos años, lo que más ha contribuido hasta las neurociencias a esclarecer un problema que era la relación entre la física y la química del cerebro con lo que respecta a lo que sucedía en el mundo, a este mundo que nos rodea. Hoy podemos medir a un atleta con un casquete, con una mochilita chiquitita así en la espalda, cuando está haciendo y qué áreas cerebrales se activan en ello. Nosotros hoy hablamos de salud, ¿sí? Hoy los principales, estamos en el medio de una pandemia, a nivel cerebral se han provocado algunas cuestiones, nuestro cerebro es eminentemente social, a los chicos lo que lo ha afectado y a los jóvenes, y creo que a ustedes todos los que están presentes, lo que más los ha afectado que ha sido el no contacto con mis amigos, con los que me encuentro todos los días, con los que nos encontramos en clase.
Y eso nos ha afectado profundamente. Relacionarnos con otro, porque para aprender también necesitamos del otro. Si bien no dejamos nunca de aprender, acá hemos aprendido cómo manejar estas videollamadas, aprendimos que no había una sola, sino que hay un montón y que seguimos aprendiendo. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? A usar las tecnologías. ¿Sí? Hemos aprendido. Pero en nuestro campo, que es el movimiento, claro, se nos ha dificultado bastante esto. Pero teniendo en cuenta cuáles son hoy los principales problemas de la salud pública en este siglo XXI que estamos transitando, ¿sí? El sedentarismo, la obesidad, que es la pandemia. Hoy tenemos otra pandemia que es la obesidad, y dicho por los médicos, el suicidio por no llegar a las expectativas. Hay países que tienen altos porcentajes de suicidios en jóvenes porque no cubren las expectativas que de ellos se supone. Y tiene que ver esto mucho con este gran desarrollo tecnológico, con esto de que lo ecológico ha pasado a un segundo plano, donde hay en muchas ciudades, y ustedes ya tienen una en el cual la polución hace sus estragos en la salud, y otra, los cambios que están ocurriendo a nivel social y político, ¿no? Entonces, lo que sucede a nivel social, hoy nos juntamos con un grupo de amigos y no hablamos, porque estamos con los celulares, ¿sí? Hoy hasta se han inventado juegos, poner una canasta, en la entrada, nosotros acá, cuando nos reunimos en las peñas, en los asados, entre amigos, se pone una canasta, entonces todos dejan los celulares. El primero que atiende su celular, ese debe pagar una ronda, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué hemos tenido que llegar a esto? Porque ha cambiado las maneras de comunicarnos. Entonces, ¿cómo impacta esto de la salud pública en este siglo en la comunidad escolar? Uno de los factores, y ustedes ahí en México, y nosotros vamos camino a eso también en Argentina y en los países de Sudamérica, Chile, con altos porcentajes en niños y jóvenes con obesidad y sobrepeso, ¿sí? Eso provoca también afecciones coronarias, hay afectaciones óseas, problemas de convivencia, ¿sí? Y de desarrollo social. Aparecen grupos sectarios, en fin, aparece el bullying, aparece un montón de este tipo, debido a todos estos cambios que mencionaba anteriormente, aparecen todos estos cambios en el cual impactan en la salud de la comunidad escolar y que nosotros quienes estamos a cargo de un área que tiene que ver con la relación directa con la salud, no podemos desconocer estas problemáticas. Tenemos que conocer estas problemáticas, pero no solo conocerlas, no solo hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Y nuestra principal función como docentes, como maestros, es la de ocuparnos de las problemáticas que van surgiendo en nuestras comunidades y principalmente en nuestros ámbitos de trabajo, nuestras comunidades escolares. Por eso, nosotros hablamos de que desde el punto de vista y sobre todo desde de un enfoque en activo, el que Jerome Brown fue el que propuso este término que describe cómo aprendemos, ¿no? Este conocimiento en activo es aquel que está construido. Nosotros construimos nuestros aprendizajes. Cuando lo hacemos, cuando lo vivenciamos, y que pone en juego nuestras habilidades, ¿sí? Para poder adquirir ese conocimiento, ¿sí?
Por eso, esta vía en activa, como procedimiento de conexión con el contexto, con lo que nos rodea, para adquirir diferentes conocimientos, puede ser utilizada de acuerdo a la aptitud que nosotros tengamos sobre nuestros comportamientos, ¿no? Que va desde nuestros comportamientos motores hasta los intelectuales y hasta lo más abstracto. Es decir, que somos, cuando aprendemos, lo que vamos viviendo, somos experiencia. ¿Qué han demostrado los científicos hasta el momento? Los científicos han demostrado, ¿sí?, que el cerebro se organiza según las necesidades, ¿sí? Por eso es muy maleable. Permanentemente, diferentes partes de nuestro cerebro se van ayudando en las funciones que deben realizar, se van activando, porque si una de las capacidades que tiene nuestro cerebro es la de anticipación, ¿sí? Si nosotros hemos tenido experiencias previas en algunas cuestiones, ¿qué sucede? Sucede que nos vamos anticipando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos ninguna información, es algo totalmente nuevo, y nos dicen que tenemos que actuar, seguramente por ahí nos paralizamos. Ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico que nosotros hacemos. Supongamos que nosotros a alguien le digamos, salta. Entonces comienza a saltar y en algún momento le decimos, está mal. Automáticamente el está mal, por tener referencia a algo que no está bien, automáticamente la persona deja de saltar. ¿Por qué? Porque el cerebro busca, reconoce la palabra está mal y entra a buscar qué está mal. ¿Sí? Y entonces cuando uno le pregunta, ¿y por qué paraste? Y porque me dijo que estaba mal. Entonces cuando les preguntamos, y esto háganlo y pruébenlo y van a ver que es así, cuando nosotros les preguntamos, ¿y qué estaba mal del salto? No sé. Y cuando vos le decís, no, está bárbaro y saltaste bien, era una broma. Nada más que vos te paralizaste, quedaste paralizado, eso se llama parálisis por análisis. Muchas veces nosotros los profesores o los maestros le pedimos a los chicos que hagan cosas para los cuales nunca le dimos referencia. Entonces, y principalmente a nivel motriz, no han experimentado nunca y nosotros pretendemos una respuesta sobre eso. A veces la respuesta parte de algo ya conocido, pero que no es adecuada para esa situación, o sucede lo mismo que cuando hacemos un juego, ejemplo, un juego de los 10 pases, ¿sí? El niño recibe el balón y cuando alguien viene a quitarle el balón, ¿qué hace? Lo agarra con sí, ¿y qué hace? En su momento, ¡tup!, lo tira para atrás. ¿Qué hizo? Se desprendió del problema. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no estaba maduro para esto de percibir una situación, percibirla y poder pasarle un balón a un compañero. ¿Está mal o está bien? Él accionó con los conocimientos que tenía, no lo que nosotros suponíamos. Por eso, una de las sugerencias que yo hago a ustedes es que empecemos a sacar de nuestro vocabulario el error, la equivocación. ¿Por qué? Porque cada niño aprende en tiempos y momentos diferentes. Y muchas veces los responsables de quien, si alguien no aprende, ¿de quién es mía como docente. Y el chico, si él no aprende, ¿pero qué hacemos nosotros? Y él no aprende. Pero buscamos los caminos para que ese joven, ese adolescente aprenda. Son cuestionamientos que yo les dejo, les voy a ir dejando, para que ustedes vayan pensando en cómo funciona nuestro cerebro ante situaciones reales, que todos las hemos hecho. ¿Sí? El sistema que a medida que avanza el aprendizaje, va construyendo nuevos circuitos o nuevas redes, ¿sí?
nuestro cerebro, también han descubierto los científicos, que se desarrolla a lo largo de la vida. Por eso antes, cuando nos decían esto es un aprendizaje para toda la vida, nosotros hoy tenemos que decir que es un aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos, desde que nacemos hasta que dejamos de vivir, estamos permanentemente aprendiendo. Y fíjense que hay un momento que es importante, que es en el tema de la adolescencia, ¿no? ¿Sí? Cada vez que el cerebro o nosotros aprendemos algo nuevo, se empiezan a modificar las redes neuronales, se van fortaleciendo. Yo digo, esto lo comparo con el WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué dice el WhatsApp? Sí. Fíjense ustedes, nosotros acá, en esta conferencia, ¿qué hacemos? Supongamos que antes nos tenemos que comunicar, entonces hacemos un grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa? Hasta esta charla, el grupo se mantuvo activo. Sí, esto, lo otro, pum, pum, vamos a organizarnos, a qué hora, por Zoom, por otro, como un grupo de WhatsApp. Ahí se va fortaleciendo la comunicación. Pero, terminada esta conferencia, ya nuestro foco de interés, y el grupo empiezan a participar cada vez menos. ¿Sí? Entonces, si cada vez, hasta que llega un momento en que ese grupo desaparece o queda inactivo. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Más información le damos a esas redes neuronales, más se fortalece. Entonces nosotros sabemos que en nuestra área necesitamos realizar determinadas actividades para que las redes se sigan fortaleciendo. Y aunque el cerebro esté preparado para aprender a lo largo de toda la vida, hay que ejercitarlo, ¿sí? Es decir, al igual que los músculos. Por eso hoy sabemos que gente de la tercera edad, ¿sí? ¿Qué pasa? Se están proponiendo que hagan crucigramas, que jueguen juegos de estrategia, que se relacionen con otros de su misma edad. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro siga haciendo conexiones. ¿Por qué es más importante el número de conexiones? Es decir, o la sinapsis, que el número de neuronas, no importa si participan muchas o pocas neuronas, lo importante es las conexiones que hagamos. El desarrollo del cerebro, ¿qué necesita? Necesita interacción social, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? El cerebro humano es el mismo desde hace muchísimos años, miles de años, ¿sí? Y para desarrollar la inteligencia necesitamos convivir con otros. Nadie aprende solo, todos aprendemos con otros. Somos cerebros sociales. Y nuestro cerebro es moldeable y puede ir adaptándose en función a nuestro entorno y a nuestras experiencias. Fíjense que, ejemplo, si yo vivo en el norte de Argentina y soy profesor de educación física, pero resulta que por una cuestión me voy al sur y tengo que ir a trabajar de otra cosa. Mi cerebro tiene que sufrir las adaptaciones necesarias para estar acorde a esos cambios. Y cuando nuestro cerebro imagina que estamos haciendo una actividad, nos pasa a todos cuando estamos viendo un partido de fútbol, un partido de básquetbol, un partido de voleibol. Cuando lo estamos viendo, ¿sí? O nos estamos imaginando ese partido, ¿sí? Se activan las mismas áreas que como si lo estuviéramos haciendo. Por eso hoy se habla mucho de visualizar, ¿sí? Entonces yo me imagino, entonces, por eso es tan importante que en el ámbito escolar, al final de cada clase, en vez de hacer a lo mejor un juego sin sentido, hablemos de lo que hicimos en la clase, que los chicos nos relaten todas las actividades que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque al tener que imaginarlas, en nuestro cerebro se activan las mismas zonas que se activaron mientras lo estaban haciendo. Entonces, eso es muy importante, es como si harían otra pasada más, ¿sí? Y hay posibilidad de intervenir y modular esto de la plasticidad cerebral.
Por eso nosotros sabemos que uno de los descubrimientos más importantes es cuando nosotros hacemos ejercicio sistemático. Por eso hay una gran diferencia. Yo intencionalmente le puse neurociencia, actividad física, porque hay una gran diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Actividad física hacemos todos. Ejercicio físico es algo sistematizado, moderado, que tiene su ritmo, que va de lo simple a lo complejo. En fin, tiene todas las cuestiones que nosotros sabemos manejar perfectamente. Y este ejercicio físico, esta actividad física, tiene directos beneficios sobre las funciones cognitivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos estamos ejercitando, se activan factores neurotróficos en nuestro cerebro, que es el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿sí? Y junto a otros, que después los vamos a ver, cuando nosotros empecemos a ver, ¿sí? Que estimulan esto de la neurogénesis y aumenta la resistencia al daño cerebral. Es decir, por eso hoy se está diciendo hay que hacer una vida saludable, en el cual nosotros tratemos de llegar con una mejor calidad de vida a cuando más grandes seamos, disminuir los riesgos de Alzheimer u otras enfermedades cerebrales degenerativas, ¿sí? Y mejora ese beneficio la capacidad de aprendizaje y potencia el desarrollo mental. Con esto lo que yo les quiero decir, que a partir de que más conozcamos de este sujeto que aprende, más conozcamos no solo de su fisiología muscular, ¿sí? Sino también de qué pasa en el cerebro, nosotros vamos a poder planificar y plantear mejor nuestras clases, porque en definitiva, sabiendo lo que le sucede al otro, y es muy importante que los chicos sepan cómo aprenden, que los chicos sepan cómo se establece, cómo se constituye, cómo se va armando una red neuronal. Porque cuando yo sé de lo que me hablan, cuando yo sé de cómo aprendo, me predispongo mucho mejor para aprender. Por eso es muy importante el ambiente que nosotros creamos para el aprendizaje. Cómo predispongamos a nuestros alumnos para ese aprendizaje. Nosotros ponemos en todas nuestras planificaciones el objetivo mejorar la salud. Y yo me pregunto, 2 veces por semana, 45, 50 minutos de clase, ¿mejoran la salud? Y si trabajamos al aire libre y justo como sucedió acá, está lloviendo, perdemos esa clase en la práctica. Y ya el principio de continuidad que nos hablan se rompe. Y ni hablar si hay un acto y nos ocupan el patio para el acto y nuestra clase la tenemos que dar adentro del salón. Entonces, nosotros tenemos que ver qué sucede con todas estas cosas. Y 2 veces por semana sabemos que 2 estímulos los que tienen, algunos tienen uno. Yo prefiero uno a ninguno, ¿sí? Porque por lo menos uno es algo, ¿no? Pero mínimamente deberíamos, para cumplir con los principios que hablan, principalmente el de continuidad, 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, Denison, que es una pedagoga y neurocientífica, perdón, dice que el movimiento es la puerta para el aprendizaje. Para adquirir conocimiento tiene que haber movimiento. Y esta es la forma como aprende el cerebro. El niño aprende si está en movimiento. El cerebro evoluciona hacia la predicción del movimiento. El paradigma del movimiento, un referente para los procesos de aprendizaje. Y en nuestras escuelas, en una gran mayoría, prima el estatismo. Está todo tan diseñado para que no se muevan, para que estén lo más quieto posible. Y entonces estamos yendo en contramano de lo que hoy las ciencias nos están diciendo.
hoy estamos a contramano de seguir con un modelo que tenemos que ver cómo lo modificamos. Hoy piensen lo siguiente. En la única hora escolar que los niños y jóvenes tienen la obligación de moverse, si quieren, es en la hora de educación física. En lo demás, si no quieren moverse o se mueven muy poco, se quedan sentados, salen al patio, a los recreos y se quedan sentados. Entonces, nosotros somos, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros, profesores, para la salud de nuestros niños? De crear esos hábitos que nosotros decimos y formulamos en nuestras planificaciones. Entonces, una de las estrategias que yo considero que deberíamos hacer, una de las estrategias es el juego. ¿Por qué? Porque es un medio fantástico que tenemos los profesores para despertar esto de las emociones y que faciliten este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Porque hoy se dice que las emociones son el pegamento del aprendizaje, es decir, para que se provoque ese verdadero aprendizaje significativo, para que se provoque, debe impactarnos emocionalmente. Y si no, ustedes cuando se juntan con sus compañeros del barrio o se juntan con sus compañeros de la escuela secundaria y se acuerdan de las mismas historias, se acuerdan de aquello que les pasó, ¿sí? ¿Y por qué? Porque emocionalmente los impactó. Yo en el 2019 me reencontré con un grupo de amigos que jugábamos al básquet en una ciudad donde yo nací. Yo vivo muy lejos de esa ciudad ahora. ¿Ustedes se creen que nos acordamos cómo salimos en tal campeonato o cómo salimos si ganamos o perdimos? No, nada. Nos acordábamos de todas las anécdotas de los viajes, cuando habíamos tenido que parar en un hotel o en un albergue. Eso es lo que nos impactó emocionalmente y eso es lo que nos queda en el recuerdo. Entonces, si nosotros provocamos esto de que impacte emocionalmente, probablemente vaya quedando en el recuerdo, en la memoria a largo plazo, estas conductas o estas habilidades o estas destrezas que nosotros queremos que los chicos incorporen para su vida, porque no tiene que ser únicamente para la escuela. El chico vive inserto en esta sociedad y los aprendizajes tienen que ser para estar lo más incluido posible en esta sociedad tan cambiante y fluctuante. Por eso, los científicos han descubierto que hay neurotransmisores que cuando jugamos o hacemos actividad de esas que nos impactan, se activan. En el juego la principal es la dopamina, ¿sí? Que eso es lo que causa mucho placer, ¿no? Ustedes preguntan y fíjense, si bueno, ¿por qué siguen jugando a los juegos electrónicos, a los juegos en el celular, a estos juegos en la compu? ¿Por qué juegan? Si la mayoría de las veces pierden, ¿qué se activa? Esta es la dopamina. ¿Saben cuál es el placer? El placer es pasar de level, pasar de nivel. ¿Por qué nosotros como profe no pensamos en juegos donde todos tengan que pasar de niveles en el patio? Proponer, empezar a pensar juegos parecidos, no ponernos en contra de esa tecnología, sino hacerlos interactivos. Porque en definitiva, si nosotros empezamos a proponer juegos por niveles, probablemente logremos que más cantidad de niños se muevan, lograr mayor cantidad de niños que colaboren uno con otro para lograr esos niveles que a veces lo hacen solo sobre un aparato. ¿Sí? La oxitocina, esto del jugar,
me relaciona socialmente, ¿sí? Es decir, cuando yo, maestro, le coloco la mano en el hombro a un alumno y le hablo, en su cerebro ocurre eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le da confianza y genera esto de afecto, de empatía, de generosidad. Entonces, fíjense ustedes que hoy se hablan y ustedes hablan mucho de apapachar, es decir, es mucho más importante dar un abrazo que estrechar la mano. En nuestro cerebro, el dar un abrazo, hay una generación de oxitocina. La acetilcolina, que es una, regula todo el tema de las contracciones musculares, interviene en la percepción del dolor, en los ciclos de sueño y el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. Acuérdense que se consolidan en nuestra memoria muchas de las acciones que hacemos mientras dormimos. También tenemos, ¿cómo es? Perdón. Las endorfinas, ¿sí? También, que son sustancias como neurotransmisores que nos hacen sentir bien, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Este sistema inmunológico que nos hace crear un estado de bienestar, que nos hace ver diferentes, nos hace ver, mejorar nuestro humor, retrasar el envejecimiento. Imagínense, yo tengo como 90 años, no, mentira, este, retrasar esto del envejecimiento, ¿sí? Potenciar las funciones de este sistema inmunitario. Acuérdense de la película Parche Adam, la clínica de la risa, el médico estadounidense que aún vive y que tiene una clínica que él mientras estudiaba se dio cuenta que le mejoraba la calidad de vida a los pacientes terminales haciéndolos reír. Aquí en Argentina hay un grupo que se dedica a trabajar en los hospitales que se llaman payamédicos, ¿sí? Que se visten y bueno, van a las secciones en los hospitales donde hay pacientes terminales y mejoran la calidad de vida. Y tiene que ver con esto, que la risa actúa sobre esto de las endorfinas y a su vez trabaja esto, ¿no? El placer, ¿sí? Entonces, reduce la presión sanguínea y contrarresta los elevados niveles de adrenalina. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy tendríamos que empezar a diseñar actividades, ¿sí? Actividades que estén basadas en el funcionamiento cerebral y que hoy han escuchado seguramente muchísimo, han escuchado, ¿sí? Que conforma esto de la neurodidáctica. ¿Qué intentamos hacer con esto? Integrar la curiosidad de los chicos, su atención y las emociones, ¿sí? Cuando nosotros proponemos algún juego o algo a los chicos, nosotros, ¿qué hacemos? Le estamos proponiendo esto. Cuando si vamos a jugar a, despertamos la curiosidad, mejora su atención y aparece el sistema emocional a ponerse en juego. Por eso que recomendemos buscar estrategias que optimicen el funcionamiento de las neuronas del alumno, ¿sí? Todo es neuromotor, es decir, nosotros no nos dividimos en neuro y en motor, todo es neuromotor. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Hoy Alicia decía que somos integrales, ¿no? Y somos integrales e integrados, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos parcializar. Nosotros muchas veces parcializamos las cosas para entenderlas, ¿sí? Por esta estrategia es un medio que nosotros podemos aprovechar ¿para qué? Para poner en juego percepciones sensoriales, para trabajar la memoria
captar los estímulos y la atención de los niños. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que solamente cuando jugamos se ponen en juego el sistema muscular solamente. No, se pone en juego todo. Se pone en juego también nuestra memoria, porque cuando yo voy relatando cuál va a ser el problema, que es la regla, voy poniendo en juego mi memoria, si tuve experiencias o no tuve experiencias con ese juego. También puedo poner en juego no solamente la memoria, todos mis sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, a veces, depende del juego que hagamos, que tanto el olfato y el gusto son a veces los sentidos que menos se ponen en juego. Pero nosotros, estas estrategias, utilizando el juego, pues, por eso que sabemos que con la estimulación adecuada, el cerebro crea nuevas neuronas y conexiones de ellas. Por eso a eso se lo denomina plasticidad cerebral, ¿sí? Y por esto de lo que hablábamos, de por qué nos gusta jugar, ¿sí? Nos gusta jugar porque se libera dopamina, ¿sí? Y que conjunto a la incertidumbre hace que nos motivemos. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es la predicción de un posible resultado. Es decir, cuando nosotros juegan a los juegos en el teléfono, juegan a un juego en el patio, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el juego me provoca la incertidumbre. Yo predigo que el resultado va a ser ganar, ¿sí? Entonces, y si no es ganar, en el caso de los juegos de competición, ¿sí? Y quiero volverlo a jugar otra vez, porque esta incertidumbre es una predicción del resultado. Y eso es lo que constituye y que satisface a nuestro sistema de recompensa, ¿sí? Nosotros permanentemente estábamos queriendo tener recompensas, ¿no? Y por eso, con un verdadero feedback, esto de que podamos hablarlo y podamos contarlo. Acuérdense que aprendemos aquello que verbalizamos, que contamos. Por eso es importante lo que yo les decía, cuando terminamos de dar la clase, que los chicos nos hablen, nos cuenten qué es lo que hicimos. Porque a veces es solo procedimental, es solo el hacer. Y nosotros necesitamos que el chico también relacione ese hacer, que lo pueda contar, que lo pueda verbalizar. Por eso, la propuesta es que esta práctica sea una práctica variable, que no ocurra que hagamos siempre lo mismo, porque muchas veces, y bueno, me dio resultado, lo hago siempre. Nosotros podemos hacer un mismo juego. Smith nos hablaba de variabilidad en la práctica, ¿sí? Nosotros a un mismo juego lo podemos reproducir muchas veces modificando no solo las acciones motoras, sino también los elementos estructurales, como ser el espacio, el tiempo, las relaciones entre los compañeros. Cuando juegan a determinados juegos, siempre los jugamos de la misma manera. Siempre hablo de este juego, nosotros acá le llamamos mancha, no sé cómo le llamarán ustedes allá. La mancha es ese que te persigo y te toco, ¿sí? No sé cómo le llama Yandeline. Aquí tiene diversos nombres, hay algunos que les llaman cerillito y hielo o congelados, entonces tiene diferentes nombres, pero quemados está en El relación quemado. a los juegos de persecución, ¿no? Que pues esta parte Tenta agachada. que usted menciona. Perfecto. Bueno, es el mismo juego. Ustedes saben, acá se le llama La Mancha porque se conserva que allá en el 1400 ese juego fue inventado por los chicos haciendo resiliencia a una catástrofe como esta pandemia.
Por eso la próxima mancha va a ser la mancha COVID, ¿sí? Que inventen los chicos. ¿Por qué? Pues si me tocas, si me tocas, me tengo que escapar, me tengo que tener distanciamiento. Pasaba lo mismo con la peste negra. Fue una historia de peste negra. Los chicos veían el que venía manchado con viruela negra. ¿Qué hacían? Tenían que correr, porque si los tocaba, los enfermaba y los mataba. Entonces acá lo mismo, entonces acá seguramente en algún momento van a aparecer en los patios chicos jugando a la mancha COVID, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Si me tapo la boca no me podés tocar, ¿sí? Y si, en fin, estas son todas suposiciones mías, ¿no? Pero digo que bueno, así se inventa y así por eso tiene diferentes nombres, es la misma, es decir, es la misma lógica interna que tiene, pero que la variabilidad me permite reproducirla de diferentes modos. Porque esto de la práctica variable, de hacer un juego de una determinada manera, presupone esto, la novedad, la sorpresa y la complejidad. Ustedes tienen, muchas veces, o van a tener, cuando den clases, los chicos van a decir, vamos a jugar a que ese juego que les impactó mucho. Bueno, perfecto, sigámoslo jugando, no hay ningún problema. El problema que hay que si siempre lo hacemos de la misma manera. Bueno, hoy lo vamos a jugar, pero a ver, propongan una variante, ¿sí? O yo les propongo una variante. Hoy no jugamos en todo el patio, hoy vamos a jugar en la mitad del patio. Le varió el espacio, ya no vamos a tener el mismo espacio. O a ese espacio, digo, bueno, en vez de ser un rectángulo, trazo una línea diagonal y uno o dos ángulos, y bueno, hoy vamos a jugar en un triángulo, no jugamos más en un rectángulo. Entonces, esas variaciones, cada variación que yo le haga al mismo juego, para mi cerebro es algo nuevo. ¿Sí? Entonces, aparece esto de la novedad, la sorpresa y la complejidad. ¿Jugamos a los juegos que les gusta? Sí. Emocionalmente están predispuestos para jugarlo. Lo que hacemos es proponer esta práctica variable. ¿Sí? Por eso, todos tenemos el derecho a tener un cerebro sano. ¿Sí? Debería ser un derecho primordial. ¿Para qué? Para evitar un sinnúmero de limitaciones que pueden llegar a afectar nuestra calidad de vida, como pueden ser la capacidad de poder conducirnos por nuestros propios medios, es decir, llegar a una edad en la cual dependamos de otras personas, capacidad para controlar nuestra propia vida, tomar nuestras propias decisiones y la posibilidad de actuar con nuestros semejantes, de poder seguir relacionándonos. ¿Sí? Entonces, ya voy terminando, ¿eh? Por eso que a veces, si nosotros no tenemos en cuenta esta salud mental o salud de nuestro cerebro, ¿sí? Podríamos estar dañando las funciones ejecutivas que son las que nos definen como ser humano, ¿sí? Que nos permiten estas funciones ejecutivas pensar, tomar decisiones, actuar éticamente, comprender y controlar a nuestro mundo emocional, comprender y sentir el mundo emocional de los demás, en esto de interactuar permanentemente. ¿Sí? Nosotros, estas funciones ejecutivas, todos los días las ponemos en juego, todos los días. Nosotros en la escuela, y ojalá que nosotros también seamos transmisores a nuestros otros colegas de otras áreas, que empiecen a tener en cuenta esto de cómo aprendemos o cómo aprenden los niños. ¿Para qué? Para que en conjunto podamos respetar esa salud mental que tanto necesitamos como la salud física. ¿Por qué? Las neurociencias, en función del ejercicio y la vida activa saludable, nos pueden aportar importantes beneficios en las funciones cognitivas, en la generación de aprendizajes permanentes que son tan importantes para nuestros niños y jóvenes. Por eso tenemos que comenzar a generar una nueva mirada de lo que esto que llamamos educación física como asignatura dentro del contexto escolar y educativo, como impulsores de esto de la vida saludable y activa, que tanto se nos pide. Pero no se nos pide solo del discurso, pero nosotros necesitamos hacerla desde las acciones.
de la única manera que nosotros podemos convencer es no solo con palabras, tenemos que convencer también con acciones, ¿sí? Y una de nuestras acciones es cuidar la salud de cerebral de nuestros niños. ¿Por qué? Porque si ellos pueden tomar decisiones, saben tomar decisiones, a tomar decisiones se aprende tomando decisiones. Nosotros tenemos que permitir que nuestros alumnos tomen decisiones y que esto de elegir una vida saludable, ¿sí?, sea una decisión. ¿Para qué? Para que ese famoso objetivo salud que nosotros colocamos en nuestras planificaciones y que a veces por la cantidad de horas y por todo lo demás se cumpla a lo largo de toda la vida, que hayan sentido tanto placer en nuestras clases, que puedan poder seguir haciendo actividad física durante toda la vida. Por eso hay que promover espacios lúdicos para constituir una base de aprendizaje relevante y, ya termino, ya sé que estoy ya medio cerca de... Maestro Tanito, Luis Eloy, tu micrófono, por favor. Hola. Ahí lo escuchamos, maestro. Hay mucho ruido. Pero es el de Eloy. Desarrollar estrategias que estimulen emociones positivas. Ya termino. Ahí está, maestro. No, es que un alumno activó su micrófono. Por favor. Está bien. Sí, pero ya quedó, maestro. Una disculpa. No sé si se escuchó o no se escuchó, si no lo vuelvo a repetir. Pero después de esta exposición, las caritas nuestras pueden ser estas, ¿sí? Algunas de estas. Espero que las caritas estén así, que sean de esta manera, que les haya servido esta exposición. Por eso, muchas gracias y bueno, ahí les dejo mi correo para quien quiera. Así que... Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su participación en esta sexta convención. Por ahí de importancia todo lo que el maestro nos comenta, la importancia de la actividad física, cómo esta parte de la neurociencia actualmente, y ustedes lo han venido viendo y viviendo, cómo apenas está entrando aquí en México y en Chiapas aún más, esta parte, ¿no?, de la neurociencia, de la actividad física, que con esto de la pandemia vino a retomar también fuerza, ¿no?, porque se había perdido un poco esta cuestión que mencionaba el maestro Raúl al principio del sedentarismo, la obesidad, y al inicio de la pandemia como que fue así, ¿no? Pero conforme vieron que iba a largo plazo, muchas personas, muchos alumnos se pusieron en constante actividad, y todo eso pues era beneficioso no solo para la salud física, ¿no?, sino también mental, o sea, de estar encerrados tanto tiempo, ahí retomar la importancia. Entonces, esta parte que nos comenta el maestro Raúl, pues viene como que a afianzar todo esto que vivimos, que estamos viviendo aún, y la importancia de, ¿no? A veces aquí en Chiapas, en México, esta cuestión de la actividad física como que la dejamos aparte. Es que yo soy maestro de educación física, ¿no? Y la dejamos aparte. Y sabemos que es parte de nuestra área también, es parte de nuestra área que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, gracias, maestro. Como mensaje yo les quiero decir que hoy las neurociencias, al revalorizar tanto el movimiento, nos ha hecho docentes protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siéntanse de que van a ser, y que son muy importantes y somos muy importantes en la tarea que nosotros realizamos en el ámbito escolar o en cualquier otro ámbito que tenga que ver con el movimiento y el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque hoy ha revalorizado, si ustedes ven, las investigaciones hablan de que cuando una persona se mueve o cuando nos movemos, no solo beneficiamos nuestra salud, sino que también nos predisponemos mejor para aprender y aprendemos mejor. Entonces, miren qué relevante hoy es nuestra función de profesores de educación física.
Así es, maestro. No sé si algunos de los alumnos de maestría, de octavo semestre, de cuarto semestre, tenga alguna pregunta acerca del tema. Fernando, maestro. Fernando ahí quiere preguntar. ¿Qué tal, maestro? Muy buena tarde tenga usted. Me presento, Buenas Fernando tardes. Villalba. Maestro, tengo una pregunta más personal hacia usted. De acuerdo, en base a las neurociencias, ¿ha presenciado, bueno, me imagino que sí, ¿no? A lo largo de toda su experiencia, en el ámbito de educación especial y vinculada en la neurociencia, qué estrategias ha utilizado para intervenir en estos casos? Por ejemplo, digamos, autismo, para que el niño esté, ahora sí que centrado en sus emociones, en la actividad que uno le presente. Esa es mi pregunta, maestro. Bien. He tenido algunas experiencias en el ámbito con niños con discapacidad. Fui aquí en mi lugar de trabajo, fui cuando se habló allá en el año 94, el primer docente de educación física. En ese momento se hablaba de, no se hablaba de inclusión, sino se hablaba de integración, ¿sí? Y bueno, la experiencia es que, primero, es que nosotros somos a veces los que tenemos prejuicios, ¿sí? Somos prejuiciosos. Segundo, con los chicos, nosotros vimos con niños con autismo que una de las actividades en el cual nosotros mejor se desempeñaban era en natación. ¿Sí? Era en natación. Nosotros teníamos a Bruno, un niño con autismo, y bueno, cuando estábamos en las clases de educación física, que no era en el natatorio, se iba, se perdía, bueno, igualmente siempre sus mismos compañeros lo ayudaban y bueno, volvíamos y trabajamos. Igualmente para mí nunca fue una imposibilidad trabajar. ¿Por qué? Porque conociendo las patologías, uno lo que sabe es lo que pueden hacer, no lo que no pueden hacer. Nosotros tenemos que trabajar con los niños con discapacidad, con todo lo que pueden hacer y mejorar todo lo que pueden hacer. Lo que no pueden hacer, nosotros sabemos que por más que lo intentemos, no vamos a poder, ¿sí? Entonces, hablo siempre de que si alguien no aprende es por la responsabilidad es mía como docente, ¿sí? Y que si pongo mis expectativas muy altas, también debo ser realista cuando trabajo. Y nosotros acá, bueno, yo he trabajado muchos años con niños integrados y la verdad que no he trabajado con sordos, con Down, con PC, paralíticos cerebrales, he trabajado con niños con problemas de conducta, integrado con los chicos de, hablo así, ¿no? De escuela normal. ¿Sí? Lo digo así porque no sabemos cuál es la normalidad. Pero, y nunca tuvimos ninguna historia, ningún problema. Los chicos, nosotros teníamos a Raulito, un chico con hidrocefalia, y era velocísimo, ¿sí? Entonces, cada vez que hacíamos juegos de carrera, el primero que lo elegían era Raúl. Maestro, ¿sí? Disculpe que lo interrumpe tantito. Por logística tenemos que cerrar. Quiero entregar su reconocimiento al maestro Alejandro Raúl Orbelí por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar Chiapas 2021, en su edición virtual con la conferencia Las neurociencias, la actividad física y sus beneficios para la salud de los escolares. Muchísimas gracias, maestro, y una disculpa, pero un aplauso. Por favor, perdón, Fernando, pero bueno, me hubiera gustado explayarme. Igualmente, tienen mi correo, escríbanme, yo les contesto. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, un abrazo a la distancia.